Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios por Rema TV, Rema Estéreo 91.7 y el canal del apóstol Sergio Enríquez en YouTube. Les saluda Elsa Mariana García y hoy nuevamente abrimos la ventana a la información, no solamente para enterarnos de las noticias, sino para saber cómo podemos hacer un análisis de esos hechos a la luz de la palabra de Dios. Como saben y ustedes están esperando, nos acompaña en los estudios el apóstol Sergio Enríquez, a quien le damos la cordial bienvenida y le preguntamos, apóstol, ¿cómo se encuentra en este nuevo programa? Gracias, Elisita. Muy bien, por la gracia de Dios, con mucha expectativa de todo lo que se está enseñando, que al final de cuentas venimos a no solamente enseñar, sino que aprender, ¿verdad? Nos pasa lo que dicen los norteamericanos, learning by teaching, ¿verdad? Y eso quiere decir que mientras enseñamos, vamos aprendiendo. Así que con mucha expectativa de todas las cosas que están sucediendo semana tras semana y que van cambiando nuestra perspectiva de aquel panorama escatológico que Dios había planteado desde el principio que iba a suceder, ¿verdad? Hay cosas de una semana a otra que cambian, ¿verdad? Bueno, tal vez no cambian el rumbo, sino que no se miraban la semana anterior, por ejemplo, la muerte de la reina, ¿verdad? Cosas así, que no se miraban la semana anterior y que luego empiezan a formar parte del escenario escatológico. Absolutamente. Y antes de iniciar ya en el fondo de las preguntas, me encantaría que usted pudiera saludar a gente que desde Arabia Saudita, Estados Unidos, toda Latinoamérica y por supuesto nuestra querida Guatemala ya están sintonizados con el Reloj de Dios y ya están empezando a enviarle preguntas a usted. Sí, eso es muy comprometedor porque ya no solamente se trata del diálogo que sostenemos nosotros acá, sino que pues se agranda más el diálogo, envíe sus preguntas y nosotros vamos a hacer el esfuerzo por hacer un análisis de las mismas y tratar de pues responderlas, ¿verdad? Las que conocemos y las que no, pues no las inventamos. No, tampoco. Pero sí es importante que establezcamos ese diálogo, a que no sea un monólogo, sino que un diálogo. Y es hermoso saber que están ellos desde el otro lado también haciendo preguntas, consultando, revisando la Biblia, haciendo un poco de todo. Pues para entrar en materia, ¿qué les parece si vamos ahora directamente a la noticia inicial? Hoy vamos a presentarles dos segmentos de noticias. Les pedimos presten toda su atención ya que en estos hechos iniciamos el tema del día en el Reloj de Dios. Lightyear, la nueva película de Pixar, una censura cinematográfica. Pixar, la productora de películas y animaciones, lanzó la cinta de Lightyear el 17 de junio, en donde Buzz Lightyear es el personaje principal de la película, astronauta y mejor amigo de Woody. Ambos son personajes en las películas de Toy Story. Lightyear fue censurada en varios países tales como Emiratos Árabes Unidos, países de Oriente Medio, Asia Occidental, en donde el contenido de la comunidad LGBTI es vedado. La producción animada contiene una escena lésbica en la que Alicia, la mejor amiga de Buzz, le da un beso a su novia. Los ejecutivos de Disney, la empresa propietaria de Pixar desde 2006, habían recortado esa escena dentro de la secuencia desde hace meses, pero cientos de empleados estallaron y denunciaron la censura en una carta dirigida a Bob Chapek, consejero delegado, por lo que se volvió a incluir dicha escena en el film. Peligros en series infantiles. A pesar de que películas como Buzz Lightyear fueron censuradas en algunos países, algunas compañías productoras de series para niños han incluido contenido de la ideología LGTB en sus programas. Tal es el caso de Jurassic World, Campamento Cretácico, la serie infantil de Netflix, que está clasificada como apta para niños de 7 años en adelante. Es importante que los padres estén al tanto de lo que sus hijos ven, pues en este caso es una serie sobre dinosaurios
hasta la temporada número 5, en la que introducen estas escenas, cuya trama ya está inclinada hacia la relación amorosa entre dos chicas, la cual, además, es aceptada y celebrada por sus amigos y padres. Como antecedente, en el 2017 se lanzó una serie llamada Anne, también en Netflix, que trata sobre la historia de una huérfana que es adoptada por una familia del campo. En ella aparecen varias personas con perfiles LGTB, los cuales no causaron gran revuelo en las críticas, pues esta serie tenía clasificación para adolescentes y no era tan explícita como Jurassic World. Pero fue un precedente para seguir introduciendo este tipo de escenas en películas que cada vez llegan a niños de menor edad y van disfrazados de programas infantiles. Bien, allí tenemos los escenarios y Apóstol, antes nos preocupábamos porque había violencia en las caricaturas, películas en donde habían insultos o violencia física. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a corrientes ideológicas que antes no parecían ser parte del día a día y están siendo introducidas a los niños. Es un ambiente nocivo el de las películas. ¿Qué opinión le merece respecto a lo que estamos hablando con el reloj de Dios? Bueno, como hemos platicado en anteriores oportunidades, eso no es nuevo realmente, ¿verdad? Desde que yo era niño. Digo yo porque, pues, obviamente, nací el siglo pasado, tú no. Gracias por eso. Pero desde aquel tiempo, cuando la televisión empezaba, vimos la tendencia. Que no la percibimos es otra cosa. Pero vemos precisamente los de Disney que nunca propusieron una caricatura familiar. Todas sus caricaturas eran familias que no eran normales. Un Pato Donald sin esposa, pero que tenía 3 sobrinos, no eran sus hijos. O sea, 3 niños abandonados que seguramente él... Y tenía una relación amorosa con una patita que se llamaba Daisy, que tampoco era casada y ellos tampoco eran casados y que tenía 3 sobrinas de la misma manera. Y ninguno de esos personajes de todas esas caricaturas, ni uno solo, era una familia integrada. Pero eran animalitos, inocente, aquella caricatura. ¿Quién iba a pensar en eso, verdad? Pero ni Goofy, ni Tribilín, ni ninguno de aquellos con los que crecimos nosotros eran casados. No, ella era un ataque velado en contra de la familia para establecer una idea de hogares disfuncionales, ¿verdad? El negocio del entretenimiento desde 1950, cuando se popularizó más con la entrada de la televisión a colores y todo, empezó a tratar de cambiarle la mentalidad a la gente. Es lo que nosotros conocemos ahora como la ventana de Overton, en donde le empezaron a cambiar el criterio acerca de la familia. Ya luego en series que no eran necesariamente caricaturas, sino que estaban dirigidas a adultos y adolescentes, se miraban hogares disfuncionales, en donde se empezó a lanzar una serie de situaciones en donde fue yéndose poco a poco, fue entregándose la mentalidad del mundo a cosas que no deberían de ser. Relaciones ilícitas, sexuales, fornicación, adulterio. Y el problema de la violencia realmente era uno de los problemas que ahora vemos también, por cierto, en los videojuegos, cómo pues se ha ido enraizando en el corazón de los niños para luego hacer todas las cosas y crímenes violentos que se han dado en diferentes lugares, sobre todo en los países llamados del primer mundo. Pero ahora parecería ser como la culminación, ¿verdad? Ya esta situación coincide con lo que dice Romanos capítulo 1. Cuando ellos no quisieron tener en su noticia a Dios, Dios los entregó a una mente perversa para hacer cosas que no convienen. Y ahí dice, porque el hombre cambió el uso natural de la mujer, entregándose en su lujuria hombres con hombres y mujeres con mujeres. Estaba profetizado, ¿verdad? Y sin lugar a dudas es un ataque a la familia, un ataque artero, un ataque terrible.
en el cual nosotros tenemos la obligación de hablarle a nuestros hijos, de consagrarnos y de saber que esto se va a dar. Aunque haya oposición, esto se va a dar, se está dando, y tarde o temprano se va a establecer como una ley a nivel mundial. Ese va a ser el reino del anticristo. El anticristo incluso se dice que el amor de las mujeres él no hace caso, y algunos dicen que esa es una alusión a la manera de vivir sexualmente de él, que no le hace caso a las mujeres, sino que hombre con hombre, ¿verdad? Así que el reino del anticristo le están poniendo toda la plataforma y la familia atacada, terriblemente atacada. ¿Y será que sí estamos viendo directamente un ataque a los niños? Que se ha hecho, una campaña con estas películas en donde la clasificación está habilitada para estos niños. Ellos creen pensar que tienen la autorización de sus papás y de repente están recibiendo una información que les confunde y los padres de repente no nos damos cuenta de eso. ¿Será que es un ataque ahora específico y directo a ellos? Sí, pero vuelvo a la carga. No es nuevo. De hecho, el mundo está dirigido ahora por gente que puso en los gobiernos a personas con tendencias de esta índole, pero los que votaron no son niños, son llamados millennials, algunos de ellos que ya tienen 20, pero ya tienen edad de votar. A ellos los convencieron hace 20 años y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, les vendieron la idea de un mundo degenerado, ¿verdad? Y que según ellos tienen open mind y entonces empezaron a votar. Nosotros lo podemos ver en el mundo, votando por gente. Tenemos presidentes solo en América que no han cumplido 40 años. Mientras, por ejemplo, la Constitución nuestra tiene que tener de 40 años para arriba. Sí. Vemos en Chile, por ejemplo, un presidente que no ha llegado a los 40 y que va en contra de todo el status quo. Eso ya se dio hace 20 años. Ahora viene otra plataforma más radical. Ahorita esto fue como un leve cruce hacia la izquierda, pero ahorita hay una plataforma más radical. Entonces sí es un ataque contra la familia, es un ataque contra los niños. Estos niños cuando crezcan van a crecer con una idea totalmente errónea de lo que ellos verdaderamente son, de la identidad. Recientemente yo vi un video que me enviaron de una boda realizada en una escuela preprimaria, en donde está una muchachita vestida de blanco y una muchachita vestida de smoking. Ella, la de smoking es el novio y ella, la de blanco, es la novia. Pero son niñitos. Se intercambian anillos, se dan un beso y la maestra está haciendo el papel del ministro que les está casando y después dicen los novios pueden salir y hacen la marcha nupcial. Entonces, pero es un niño de preprimaria, todavía no ha llegado a primaria donde ya le están enseñando a leer, pero sí les están enseñando la depravación que prevalece en el corazón de los adultos. Y yo creo que francamente es una agresión terrible que deberíamos de parar entre todos los padres de familia y todo, pero que está muy difícil porque esos padres de familia ya les cambiaron su manera de pensar hace 20 años. Ellos ya no piensan igual en las normas de conducta ética, moral, espiritualidad, cultural, como se pensaba antes. Fueron entregados a otra forma de vida. Ellos se llaman a sí mismos la nueva generación. El problema es que eso también está afectando a la iglesia. Y por eso es el peligro de la iglesia emergente. Porque lo mismo que está sucediendo en el mundo está permeando la iglesia. Entonces ellos vienen con otro tipo de ideas, pero no basadas en la Biblia. Entonces, sí, es un ataque directo a los niños. Vi también, esa cuestión que te digo fue en Argentina. Pero vi otro video, y eso es muy público, que salió en México, que la Secretaría de Educación, creo que se le llama ahí al Ministerio de Educación,
envió notas a todas las escuelas públicas y colegios privados que todos los adolescentes, niños, varones que quisieran llegar con falda, podían llegar, que se olvidaran del uniforme, que si querían llegar con falda. ¿Por qué? ¿Por qué? Y fueron empleados del gobierno estatal, federal, a cada uno de los centros educativos a decir, pueden traer faldas si eso quieren. Pero ¿por qué promoverlo? Yo digo, ok, si una persona tiene una mala interpretación de quién es y va a llegar a un centro educativo y se pretende impedir que se le haga bullying, está bien, ¿verdad? Que se le proteja, etc. Pero promover eso. Y entonces ya vi entrevistas que le hicieron a los niños que llegaron con falda y ellos dicen, sí, no, nos sentimos re bien. Y así como las mujeres tienen derecho a ponerse pantalón, nosotros queremos tener derecho a ponernos falda. Entonces, sin lugar a dudas, el mundo va en un rumbo totalmente equivocado. Es muy importante que notemos otra cosa antes de regresarte el micrófono. Quiero decir esto. Los grandes imperios, el que se me viene a la mente ahorita es Roma. Antes de sucumbir ante las legiones bárbaras que fueron los que los empezaron a amedrar, sucumbieron ante la corrupción de esta índole sexual. Ellos tenían una forma de sexualidad impresionantemente corrupta y ahí sucumbieron después de eso. Entonces, esta sociedad va a ese camino y solo hay una esperanza. Se llama Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en Él está la oportunidad de ser salvados, ministrados y desaparecidos de esta tierra antes que vengan todas estas cosas como está escrito en la misma palabra. Apóstol, y toda esta confusión de la que estamos hablando ahora de la corriente LGTBI, y bueno, ya van otras letras adicionales a eso, y el matrimonio igualitario, como se le ha decidido llamar, ¿qué escenario podríamos decir que es y cómo debe percibirlo o prepararse la iglesia? Como dijimos las oportunidades anteriores, los escenarios están íntimamente relacionados. Tú dijiste una palabra muy importante en la pregunta y es esta confusión. Y la confusión siempre viene de Babel. Babel quiere decir confusión. Ahí fue donde se confundieron los idiomas. De Babel, la evolución de Babel fue Babilonia. Entonces, la confusión que prevalece en el mundo es el escenario Babilonia, metiéndose, influyendo en el escenario familia. En este caso, confundiendo a tal punto a las personas de que ellos pueden ser cualquier cosa, hasta un animal. Es increíble, es una confusión impresionante y una pérdida de identidad. Entonces creo que es el escenario familia y el escenario Babilonia. Es muy lamentable que lo que podría haber servido para evolucionar en una buena sociedad lo estén utilizando en cosas como las que estamos viendo, esta Pixar, que como empezó con películas muy bonitas, inocentes, entre comillas, y dio este giro. Afortunadamente, también tengo que decirlo, existe una lucha. Disney en Florida ha sido baneado prácticamente, ¿verdad? Perdió millones de dólares y aún el canal de ellos perdió millones de suscriptores. Uno de los gerentes dijo que se había dejado llevar por la presión, pero que hubiese querido no hacerlo. Vemos en muchas formas que también han sido atacados. Incluso Disney tenía en su condado una especie de libertad en donde no tenían que tributar al estado de Florida y ellos se encargaban de su propio estado y les quitaron eso. El gobernador de Florida les quitó. Hay una lucha a muerte, pero en esa lucha, según lo que está profetizado, va a traer una corrupción total sobre el mundo.
yo creo que no hay esperanza para el mundo. La única esperanza que existe es en el Señor Jesucristo. No digo en la religión, digo en nuestra relación con Dios. Apóstol, y voy a hacerle una de las preguntas tal vez más difíciles de tratar este tema, porque estamos hablando del ataque que nuestros niños están recibiendo por medio de las películas. Pero ¿qué pasa si uno de nuestros hijos ya resulta medianamente confundido? Si en México, que está en nuestra vecindad, los chicos pueden llegar con falda y se confunden, dicen, bueno, ya puedo decidir qué soy. De hecho, en un momento más vamos a hablar acerca de la generación o del sexo X. Pero el niño puede decir, yo puedo decidir, y empieza esa batalla, esa confusión dentro de casa. Como padre, ¿cómo explicarle a un niño que son únicamente dos sexos y esta confusión debería ser algo que no debe permear en ellos? En primer lugar, creo que nosotros debemos de quedar exentos de aquella maldición que está escrita en la Biblia, que se va a dar en tiempo final, que los padres se entregarán a los hijos y los hijos se entregarán a los padres. Porque eso fue una de las señales escatológicas que el Señor dijo, que en el último tiempo los padres iban a entregar a los hijos y los hijos iban a entregar a los padres. Y cuando leíamos hace 30, 40 años esa profecía, creíamos que se iban a traicionar por el evangelio y que el patojito iba a salir corriendo. Mi papá es evangélico, mátenlo. No necesariamente, sino que el problema que tenemos es que nosotros los padres, aunque yo gracias a Dios todos mis hijos ya están grandes y ya mis nietos, pues mis hijos son los que tienen a su cargo, ya son otro hogar, ¿verdad? Aunque fundados en el temor a Dios, gracias a Dios. Pero en nosotros los padres deberíamos de recuperar el papel que tenemos dentro de la sociedad, pero más que dentro de la sociedad, en la familia. ¿Por qué entregar a nuestros hijos a la secularización? Ese es uno de los problemas que tenemos, que muchos de los padres les interesa más que sus hijos hablen alemán, mandarín, inglés, francés y español, aunque en estas cuestiones sean unos corruptos. Está bien, si quieres, ese no es el problema, ¿verdad? Pero que tengas la instrucción, que me enorgullezcas de que sabes hablar 5 idiomas, 2, 3, los que sean, ¿verdad? Y de que tengas una instrucción extraordinaria. Creo que ese es uno de los problemas y que nosotros los padres debemos de recuperar nuestro lugar que generalmente se abandonó. Por eso, una de las profecías que está escrita en el libro de Malaquías en el capítulo 4 es que el Señor dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y después dice, y el de los rebeldes, ya lo dice el libro de Lucas, el de los rebeldes a la obediencia de los justos. No sea, dice nuevamente en el libro de Malaquías, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta situación familiar va a traer sobre la tierra una herida de maldición de parte de Dios sobre la tierra. Creo que nosotros deberíamos de retomar y hacerle ver a nuestro hijo, así como le hacemos ver, los hijos no... Vamos, los hijos están pequeñitos y no pueden hacer lo que quieran en la casa. Ningún padre de familia con 2 dedos de frente va a dejar que sus hijos hagan lo que quieran. Les van a decir, dormite ya, pero ahora pues ya no se puede porque el niño va a decidir si se va a dormir o no se va a dormir. Despertate ya, bañate, tenés que hacer. Pero como ya tienen edad, ¿cómo va a ser posible que tengan edad para decir si son hombre, mujer o lo que sea? Pero para otras cosas, no, que les tengamos que decir, te tienes que comer eso, te tienes que bañar. Pero no les podamos decir, vos sos hombre, vos sos mujer. ¿Cómo va a ser posible? Me parece una insensatez, ¿verdad? Y me parece también que la ventana de Overton, que ha sido un bombardeo masivo en la mente de la humanidad, es la que está haciendo este daño. Yo le digo a los padres, debemos de retomar el papel que nos corresponde. Eso se llama responsabilidad y la recuperación de la autoridad. Ahora, si quieren entregar sus hijos
a un sistema. En el pasado entregaban a sus hijos a Moloch. Y a nosotros nos parece salvaje eso, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué era Moloch? Moloch era un ídolo de hierro, que realmente era un horno. Era el ídolo de hierro, pero en el vientre había un horno alimentado constantemente para que el fuego no se apagara. El sacrificio que los padres hacían era que agarraban a sus niños y los tiraban al horno. Entonces, para acallar los gritos de los niños que estaban quemándose, el culto a Moloch era con mucha bulla. Se hacía mucha bulla para acallar los gritos de aquellos infantes que estaban siendo asesinados. Y eso nos parece una salvajada, y claro que lo es. Pero ahora los padres ya no lo están tirando en el horno temporal de Moloch, sino que están tirando sus hijos al horno de fuego eterno, al entregarlos ya no a un ídolo, sino que al diablo mismo por medio de todas estas cosas. Yo creo que nosotros no podemos tener medias tintas en esta situación, porque uno de los problemas es que para no ofender a fulano, porque se nos va a molestar y entonces va a decir que somos homofóbicos y que somos... No. Las cosas por su nombre. Se tiene que decir las cosas por su nombre. Entonces yo creo que nosotros los padres de familia somos los primeros, pero vemos constantemente a los padres entregando a sus hijos a cosas que no son buenas. Vemos multitud de padres que salen en la noche de brujas indicándole a los niños y acompañándolos a tocar las puertas de las casas, celebrando una fiesta pagana y de alguna manera entregándolos a Moloch. Y eso no es malo, ¿verdad? Pero ellos se van a dar cuenta en el futuro que es malo. Y así podría mencionar otras festividades que parecería que son las más inocentes y que aún cristianos participan en ellas y las defienden, en vez de ser luz del mundo, sal de la tierra y columna de la verdad. Yo creo que nosotros debemos ser flexibles en algunas cosas y en otras no podemos ser flexibles. Cierto, pero no se puede controlar a los chicos 24 horas y están expuestos al colegio, a la escuela, a sus compañeros, a sus vecinos. ¿Qué consejo podemos dar a los padres para proteger a los hijos sin convertirlos en unos ermitaños prácticamente al separarlos por completo de lo que está ocurriendo? Y usted tiene razón, que muchos dicen, ay, es que son niños, déjenlos que se disfracen, es divertido para ellos, pero están participando en una fiesta pagana terrible. Sí, definitivamente lo que dice Malaquías, ¿verdad? Volver el corazón de los padres a los hijos, prestarles la atención debida. Sí, al final de cuentas el niño cuando es pequeñito con uno quiere. Sí. Se le acerca a uno que quiere que uno juegue con él y uno está tan ocupado que los encomienda o recomienda a la televisión y a otras cosas. Es decir, que la niñera de este siglo, bueno, la niñera del siglo pasado fue la televisión, la niñera de este siglo es el teléfono, el iPad, porque ahí se queda tranquilo. El niño monta un gran espectáculo de berrinche cuando se le quita el teléfono o cuando se le quita el iPad. ¿Cómo hacer eso? Sí, entonces nosotros crecimos sin eso, no montamos berrinches y cuando lo montábamos nos montaban una persecución en la casa. Como decía la mamá, espérate que lleguemos a casa. Eso era tan famoso. Pero hay muchas cosas ahora mismo que se están viviendo, de hecho también en las universidades, y vamos ya a hablar un poco de los adolescentes, y ellos ya están siendo expuestos también a esta situación en donde es permitido que anden dos chicas como novias, dos chicos como novios, y los adolescentes también vienen con preguntas hacia sus papás. ¿Existen algunos versículos, además de los que recién está mencionando de Malaquías, que puedan sustentar al papá a decir, hijo, esto no es correcto, Dios no quiere esto para nosotros? ¿Qué podría ser? Bueno, volvemos otra vez a la carga con versículos que van dirigidos hacia los padres, que dicen, instruye al niño en el inicio de su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, nosotros hemos recibido la perspectiva y la visión de parte de Dios de establecer entidades educativas que son un brazo de la iglesia educando, instruyendo. Y lo que a mí el Señor me ha hecho ver es que como en el tiempo de Moisés, que mandaban a todos los niños
los niños los tenían que tirar al río. Esa era la orden de Faraón. Si Faraón es el diablo, entonces el diablo está diciendo, tírenlos al río del mundo. Ok, entonces, los papás de Moisés obedecieron porque lo tiraron al mundo. Porque es imposible que no los tiremos al mundo, tienen que llegar a la universidad. Pero hicieron algo. Lo tuvieron escondido 3 meses en su casa. Ahí le tuvieron que haber ministrado. Y cuando lo pusieron en el río, le pusieron en una arquía de juncos, calafateada por dentro y por fuera. Porque Faraón lo que había dicho es tirar al río, no había dicho cómo. ¿Verdad? Entonces nosotros, si lo vamos a tirar al río del mundo, deberíamos tirarlo en una arquía de juncos calafateada. Digamos, y ahí es en donde surge la visión de la iglesia educando, la iglesia protegiendo, instruyendo. Eso también en algún momento va a ser necesario, creo yo, en algún momento lo que se conoce como homeschooling, en donde el niño va a tener que recibir toda su instrucción en casa y que muchos de los países lo aprueban. Muchísimos países aprueban esa forma para pues, no meterse en todos esos líos. Pero una cosa más al respecto de eso. Nosotros entonces hemos visto con la experiencia, mis nietos, la mayoría de mis nietos ya cursaron la universidad. Algunos están todavía ahí. Y en las universidades en donde les ha tocado, les han tratado de meter ideas contrarias a Dios, pero ellos ya llevan una instrucción. Ellos mismos lo comentan. Nos dijeron tal cosa, pero nosotros sabemos tal otra. Entonces, yo creo que si existe una buena relación padre-hijos en la familia, en el amor, ellos lo van entendiendo. Mira, la enseñanza puede orientar a los niños, pero también el ejemplo que los padres le puedan dar a los niños va a arrastrar. El niño no se puede quedar impávido ante la mirada de lo que está viendo entre su papá y su mamá, que se aman, que se respetan. Eso el niño lo mira y es audiovisual. El problema es que no es eso lo que miran en muchísimos de los hogares. Por eso el escenario familiar es muy importante en la cuestión escatológica. Claro. Apóstol, ¿y será que tenemos que llegar al punto donde los papás, así como dijo usted, es hora de irte a acostar, decir, esta película tú no la vas a ver? Y decir, no la vas a ver, no es para nosotros, no te aporta nada. Y, digamos, dejar esa instrucción. Pero como bien sabemos, los niños a escondidas nuestras pueden hacer algo y en la escuela alguien les muestra la película. ¿Deberíamos llegar nosotros a prohibir cosas, a decir esto no es para ti, esta amistad, aún siendo tan pequeños, no es para ti? ¿Se puede hacer esto en estos tiempos? Yo creo que sí, pues está en la Biblia y la Biblia no es un libro anacrónico. Yo creo que tenemos nosotros no solamente el derecho, sino que la obligación. En el libro de Proverbios se dice, los primeros 7 capítulos, dice, oye hijo mío, 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 oye hijo mío. 7 veces por lo menos en los primeros capítulos. Y dice, no te olvides de tal cosa, no te olvides, no te asocies con los que corren presurosos al mal. Entonces le está diciendo, te vas a juntar con gente mala, te vas a meter en problemas. No te asocies con eso. No me gusta tu junta con esa persona. Y si la Biblia lo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. Y así hay un montón de cosas. Lo que pasa es que es más cómodo no hacerlo y dejar que todo corra naturalmente, entre comillas, y después vemos los problemas serios, ¿verdad? Otra de las cosas, yo creo que debe de prevalecer el amor y más que la restricción debería haber sustitución. ¿Cómo así? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer eso, sería una restricción. Pero en vez de hacer esto, haz esto, sería una sustitución. Por poner un ejemplo básico, ¿verdad? No puedes meter un alambre en el enchufe. Uno sabe lo que le va a pasar.
Pero si quieres, puedes hacer esto, ya que veo que tienes esa inquietud de esa curiosidad. Ven, te voy a llevar aquí. Aquí puedes hacer lo que quieras. Sustituir en vez de reprimir, ¿verdad? Ahora, sí van a haber cosas que van a tener que ser prohibidas. Sí. Está establecido, está reconocido científicamente que cuando un niño mira, no solamente un niño, una persona mira televisión 1 hora, ponete en la noche, el día siguiente se tarda 3 horas en poderse concentrar en lo educativo. Pues eso no es religioso. Esas son cosas que dicen los científicos. Creo yo que dejarles el teléfono. Te vas a dormir y te vas tu teléfono. No. Además transmite cierta energía, ¿no? Que claro, mantiene pero alerta a al ver niño. el teléfono, se quedan. Mira, me recuerdo que hicieron un retiro de adolescentes en una de las iglesias amigas y se llevaron a todos los niños a un campamento en Estados Unidos, una de las iglesias hispanas nuestras, ¿verdad? Y entonces, para poder dormir, uno de los requisitos, ya cuando estaban en el campamento, es que dejaran sus teléfonos celulares en la noche, y los dejaron guardados, etiquetados y toda la cosa. Y ellos se fueron a dormir. Los maestros que estaban al cuidado de todo eso y que aún miraban lo de los teléfonos, empezaron a reportar que entre las 2 y las 3 de la mañana les empezaban a entrar mensajes. Wow. ¿Quién les puede escribir a esa hora? Y supuestamente todos sus amigos están ahí metidos con ellos. Entonces, ¿quién les está escribiendo a esa hora? Yo creo que es un descuido el querer ser amigo del hijo. No debería ser así. Si uno es papá, no es amigo. Pero se ha ido cambiando mucho porque la forma humanista, le hacen más caso a Freud que a Proverbios. Le hacen más caso a las teorías psicológicas que al autor de la vida. Bueno. Apóstol, ¿y no le parece que también los padres como que hemos descuidado esto de darle la oportunidad a los niños de que se aburran para que ellos descubran cosas nuevas como lo hicimos nosotros en las generaciones pasadas? Ahora los niños, si están aburridos, el celular, el iPad o la computadora. Ya no les damos tiempo a ellos de crear porque no tienen otra cosa que hacer. Inmediato usan el celular. ¿No le parece que es un error también lo que estamos haciendo con eso? Claro que ahí podría alguien argumentar que es el choque de 2 generaciones, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, les diría yo, aunque ustedes no lo crean, pues yo viví 12 años de mi vida sin teléfono y sin televisión, y qué bien la pasé. Jugando béis, chamuscas en la calle, cincos en tenta, arrancacebolla en las noches bajo la mirada de mis hermanos mayores para que no hicieran nada, o ellos mismos jugando. Y fue algo extraordinario. Y más adelante, barranqueando y haciendo un montón de cosas. Y sobrevivimos, fíjate, sobrevivimos. Claro. Hoy no pueden sobrevivir si no hay señal de internet en un lugar, es una catástrofe. Sí. Y en los adultos también. Yo lo miro cuando vamos viajando en un avión y empieza la sobrecargo o el sobrecargo a pedir que apaguen los teléfonos, la gente se estresa. Ahora ya les permiten que no apaguen tabletas o tablets y que se pueden conectar y ya van tranquilos. Me parece que son unas generaciones totalmente distintas y que son muy vulnerables a lo que les pueda transmitir el entretenimiento. La industria del entretenimiento es una de las más peligrosas que existe, junto con la industria bélica, farmacéutica y alimenticia. Vaya, y lo estamos viendo con todo lo que está pasando con los niños. Gobierna el mundo. Cierto. Apóstol, ¿y esta involución moral que estamos viendo, cree que llegó para quedarse o
¿se detendrá en algún momento o continuará degenerando la forma en la que hemos venido pensando? Bueno, según la Biblia, el aumento de la iniquidad será tanto que el amor de muchos se enfriará. Así que esto no se va a detener. Esto, la única forma como puede detenerse es en medio de una tribulación gigantesca. ¿Qué es lo que viene? Es lo que viene, 7 años de una tribulación que la misma Biblia dice que nunca ha habido sobre la faz de la tierra, ni la volverá a haber. Es un encuentro, un choque extraordinario entre reinos y etnias por diferentes cosas que son muy básicas, como el agua, que al final de cuentas la necesitamos sí o sí para poder vivir. Pero se ha agotado por todo, se ha enfocado en otras cosas. La humanidad, hemos hecho pedazos este planeta y dice la Biblia que viene la hora de destruir a los que destruyen la tierra. No se va a parar. La involución no se va a parar. Lo que podemos hacer es proteger a los nuestros. Como en el caso, el ejemplo bíblico que podríamos poner es en el caso de la noche en la que el destructor pasó por Egipto, destruyó todo. Solo los que estaban marcados con un ataúd, que era formada por la sangre de un cordero, fueron exentos de la destrucción. Y eso es lo que estamos tratando, de decirle a toda la gente que hay un lugar en donde se pueden refugiar, que es la casa del Señor, la comunión con Dios. Pero también algunos lo han vuelto lo miran como muy religioso, pero es la única tabla de salvación. Y lo van a ver. Lo van a ver. Bueno, ya lo estamos viendo. Y más vale que sea temprano y no tarde, como sí, solemos decir. Bien, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de un tema que es de más controversial, y es que, tal como hablábamos ahora, Apóstol, ya existe unas leyes en algunos países, en un momento lo vamos a mostrar, que permiten que el niño sea reconocido como un género X. Quiere decir que él más adelante decidirá si es hombre o mujer. Cuando regresemos de la pausa, hablamos de este tema en El Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Continuamos en El Reloj de Dios y ahora hablemos de la generación X. ¿Es posible que los propios niños puedan decidir qué género quieren tomar, ser hombre o mujer? Algunos países ya lo están aceptando. Aquí les presentamos la noticia. Género X. Los menores podrán optar por un género desconocido. La nueva legislación Intro 954-A permitirá que las personas decidan su género en el futuro. La ley entró en vigencia el 1 de enero de 2019 en Nueva York y fue aprobada por la gobernadora Kathy Hochul. De acuerdo a una publicación de La Vanguardia, el alcalde de Nueva York, Bill Blasio, alcalde de la ciudad, aprobó la legislatura para que los bebés sean registrados con el género X o género desconocido. Al ser inscritos de ese modo, los niños podrán decidir el género al que quieren pertenecer cuando tengan edad suficiente. Además, no será necesario portar un certificado médico para esto. En Estados Unidos, se publicó el caso de un bebé cuyos padres no quisieron asignarle los géneros tradicionales, por lo que el registro en el estado de Los Ángeles le asignó 2 guiones. Una tendencia reciente ha inducido que los padres implementen la creativa de género o expansiva de género, entre comillas, una forma de crianza no binaria que permite educar sin etiquetas o estereotipos de género. Apóstol, allí tiene la pregunta que le hice cuando nos fuimos a pausa hace un momento. Ahora los niños podrían decidir qué género quieren ellos ser, o incluso tal vez hasta intercambiarlo, por un tiempo ser niño y luego convertirse en una niña. ¿Qué opina de eso? Pues francamente me es muy difícil decir lo que realmente opino, porque sería insultante para muchos. Pero para tratar de suavizarlo, yo creo que es una degeneración. Más que generación X, le llamaríamos género X, ¿verdad? Y creo que no tiene sentido absolutamente
es una tendencia muy lamentable, creo yo. Es una tendencia de las entidades políticas de izquierda, que son las que han promovido esto a nivel mundial. Pues con todo respeto, mi mejor política es no hacer política, pero sin lugar a dudas todo esto ha venido en los Estados Unidos por medio del Partido Demócrata, que es de tendencia izquierda, socialista, marxista, incluso algunos de los que están metidos ahí y que son muy influyentes, como Bernie Sanders, para no decir nombres. Entonces creo que es algo totalmente ilógico, es destructivo. El propósito es la destrucción, no veo otra cosa, porque se puede legislar a favor y en contra de otras cosas que tienen mayor relevancia, pero legislar a favor de esto y llevarlo como que fuera una victoria, porque cuando estaban firmando esa ley, eso empezó en el 2019, pero la culminación fue este año, hace como un mes, en Nueva York. Mientras lo firmaban, era una algarabía de todos estos personajes que apoyaron esa situación. Pero es un luto para la mayoría de gente que mira las cosas de la manera ordenada, normal, como Dios lo hizo, ¿verdad? Me parece que no tiene ningún sentido más que la babilonización, como decíamos al principio, la confusión que se trae sobre la mente de la humanidad. La humanidad, como en Génesis capítulo 11, cuando se confundieron los idiomas, nadie se entendía y no pudieron construir lo que tenían que construir. Es lamentable, si no fuera trágico, sería cómico. Pero es trágico. Absolutamente. Apóstol, y usted decía algo muy interesante hace un momento, que su mejor política es no hacer política, pero los políticos pueden llegar a meterse con la iglesia. ¿Cree usted que se vislumbre en un futuro cercano tal vez que ya empiecen a legalizar o a obligar a las iglesias que reciban a personas cuyo sexo es indefinido, o mujeres que quieren estar con mujeres, para decirlo de la manera más amable posible, y hombres con hombres? ¿Será que la iglesia va a tener que ser doblegada, llegar a ser doblegada por esas políticas en el mundo? Bueno, cuando la iglesia empezó, en el libro de los Hechos, fueron perseguidos y llegaron hasta la muerte, porque ellos anunciaban un reino y un rey, que era el rey de reyes y señor de señores, y en ese momento estaba el rey, el imperio, el César, y eran perseguidos por eso, para que reconocieran a el César como el emperador, ¿no? Y se veían como un peligro ante el reino. Nosotros también somos vistos como un peligro porque se dice que somos tradicionalistas, que somos, bueno, se nos etiqueta de un montón de maneras, ¿verdad? Y creo que sí, definitivamente va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar eso. Por eso, la juventud que viene y que nosotros estamos discipulando, ellos son los que se van a tener que enfrentar a esto, y no le podemos dar la estafeta a cobardes. Vamos a tener que pagar el precio. La iglesia no se ha acomodado demasiado, pero tenemos que tener bien claro que existen héroes de la fe que no están escritos en Hebreos 11, pero que así como Martín Lutero en 1517 se enfrentó a una iglesia imperial y fue perseguido por toda Europa para asesinarlo, también se va a levantar gente que va a decir, no, eso no lo hago. Y seguramente lo van a llevar a las cortes, seguramente van a perder algunos en las cortes. En la Biblia hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que dice, no temas lo que vas a padecer, tendréis tribulación como por 10 días, Satanás meterá en la cárcel a algunos de vosotros. Y yo creo que la iglesia debe tener la confianza en Dios, y también debe tener la convicción de que esto no es pertenecer a un grupo cool, sino que tener comunión con Dios y hacer lo que corresponde.
Un hombre que hizo un himno que nosotros lo cantamos. Yo lo canté cuando fui bautizado en agua, que dice: he decidido seguir a Cristo. Así empieza: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Ese hombre hizo ese himno cuando estaba en un régimen que lo presionó a la muerte para que negara al Señor. Y entonces él cantó ese himno y lo mataron, ¿verdad? Y hemos sido precedidos por gente valiente. La Biblia expresa a un Esteban que fue apedreado, a un Pablo que fue perseguido, a un Pedro que fue crucificado. Pero no solo ellos. Aquí mismo en nuestro país, en Guatemala, tenemos grandes héroes de la fe que no son famosos, pero que mantuvieron y llevaron este mensaje. Algunos fueron llamados colporters y llevaban las Biblias a comunidades del interior del país en donde eran perseguidos, azotados porque tenían una diferencia religiosa a los que se les estaba llevando el mensaje de salvación. ¿Se va a dar? Sí, se va a dar seguramente. En algún momento algunas iglesias se van a enfrentar a eso. ¿Qué es lo que yo les aconsejo a los pastores que me ha tocado cubrir? Lo siguiente: nosotros, la iglesia de Jesucristo, no casamos con S, tampoco con Z, ¿verdad? Nosotros no somos cazadores, sino que somos pescadores. Aparte, no casamos con S. Nosotros bendecimos una unión matrimonial que quien tiene que hacer esa tarea es el Estado, aquí en Guatemala. Claro, hay algunas personas, como los abogados y algunos otros, que, además de los alcaldes, que pueden casar, ¿verdad?, legalmente y presentar ese protocolo en donde debe de ser presentado para que alguien aparezca como casado. Nosotros, la iglesia, no, a menos que haya recibido un curso en donde se le autorice para que puedan casar y hacer todos los trámites que haría un abogado. Yo le aconsejo a mis pastores que no hagan eso, que nosotros lo único que podemos hacer es bendecir o no bendecir. Entonces, si alguien viene y me dice: quiero que bendiga mi unión, yo les digo: está bien, la voy a bendecir si me parece que están en el rumbo correcto. Y si no, yo les puedo decir: yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice. No te puedo bendecir. Pero ya estamos casados, lo voy a demandar. Demándame. Porque no va a haber ninguna ley jamás que diga que lo van a meter a la cárcel por no querer bendecir. Punto. Entonces, esa sería una de las cosas que creo que debemos de hacer. Y debemos ser cuidadosos también con el lenguaje que se utiliza para no ser llamados o tildados como discriminadores. Afortunadamente, aquí en Guatemala, pues todavía estamos protegidos por las leyes, pero muchos países no. Y esto se deja venir. Esta es una batalla que el diablo con sus secuaces lo ha estado haciendo y, como repito, tarde o temprano se va a llevar a cabo una situación de esta naturaleza. Porque la Biblia dice que el aumento de la iniquidad va a llegar a tal grado que el amor de muchos se va a enfriar. Creo que vamos a ser llamados nosotros a definir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a estar comprometidos o involucrados, que no es lo mismo. La forma como yo entendí la diferencia entre esto fue a la forma de los niñitos, ¿verdad?, que en una granja iban a hacer una fiesta. Y entonces dijeron: hagamos una fiesta, ¿qué vamos a dar de comer? Entonces alguien dijo: ¿por qué no damos huevos con tocino? Y entonces dijeron que estaban buenos. Y no encontraron nunca al cochinito. Al fin lo fueron a encontrar, que se había ido a esconder. Y le dijeron: no, hombre, pero ¿cómo vas a ser tan egoísta? Mira la gallina,
Ya dijo que sí, ella es la que va a poner los huevos. Sí, dijo, pero ella está involucrada. Yo estoy comprometido. Porque es ella, mi vida. claro, a él lo tenían que matar para hacer, la otra no, se le iba a poner sus huevos, ¿verdad? Pero entonces yo creo que nosotros tenemos que definir si somos fans de la iglesia, si somos simpatizantes de la iglesia evangélica o si verdaderamente somos cristianos. Eso es lo que tenemos que definir, ¿verdad? Wow, impresionante, apóstol. Bien, le doy un momento más para que se pueda despedir de nuestra audiencia en este programa y sobre todo que puedan seguir enviando sus preguntas y saludos, ya que hemos visto un gran interés en el reloj de Dios. Francamente, agradezco mucho el interés que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros cuando se toca este tipo de temas. Déjeme decirle que las preguntas que han enviado no las envió en vano. Las estamos clasificando y en base a ellas queremos hacer algunos programas para darle respuestas cortas, porque yo tengo el grave defecto, aparte de otros que tengo, de que cuando me preguntan una cosa me pongo a hablar y hablar y hablar y entonces me tardo demasiado. Pero les prometo que sus preguntas van a ser respondidas, así que envíenlas. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el momento en que todavía puede ser hallado. Va a llegar el momento en que el Señor mismo dice que va a enviar hambre, y no de comida y sed, y no de agua, sino de oír la palabra de Dios en donde ya no se va a encontrar. Así que este es el momento todavía. Busquemos a Dios juntos y salgamos y seamos salvos de esta perversa generación. Excelente. Amén. Gracias, apóstol. Así llegamos al final del reloj de Dios. Les recuerdo buscarnos en las plataformas sociales y, por supuesto, vernos a través de Rema TV, escucharnos por Rema Estéreo 91.7 y en el canal del apóstol Sergio Enríquez. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.